Muchas gracias por estar aquí, que hace muy buena tarde fuera, y ya lo han visto, ¿verdad? Pero, en fin, estamos muy agradecidas de que estén hoy aquí. En los días anteriores, en las 3 conferencias, esta es la cuarta que hemos tenido en este ciclo, mujeres intelectuales, siglo XIX, relación con el Prado o no, si se puede encontrar esa relación, hemos tratado de buscarla. Pero lo que sí que ha sido común, y va a ser constante esta tarde también, es proporcionarles o presentarles 4 modelos de inserción, hasta aquí 4, el sábado vendrá el 5º, 4 modelos de inserción de mujeres que escriben, mujeres que dedican su vida a la escritura, modelos de inserción en el espacio público, en la esfera pública, cómo logran insertarse en mundos masculinos, eminentemente en el siglo XIX lo eran, como ustedes saben bien, y cómo sitúan sus propias estrategias de inserción, de inclusión en esos ambientes y cómo pueden transformarlos en algún momento parcialmente o no. Bueno, esta tarde nos corresponde la figura de Carolina Coronado, es nuestra invitada de hoy, y para ello esta escritora romántica tan conocida en el mundo de la literatura, pero sobre la que también se pueden añadir perfiles nuevos que nuestra invitada de hoy nos va a presentar casi sin duda. Carolina Coronado, ya digo, es una de las figuras sobre las que Mónica Burguera es nuestra invitada de esta tarde, también ha trabajado sobre la Avellaneda, que la tuvimos aquí la semana pasada, y ella es una magnífica conocedora de ese perfil reconstruido del contexto y de la obra de la gran escritora que tenemos esta tarde aquí, Carolina Coronado, de las peripecias de su vida y los recovecos de su obra. La profesora Burguera, actualmente profesora en la UNED, en la Universidad de Distancia madrileña, tiene una trayectoria de investigadora excepcional. Ella se formó en Valencia, en la Universidad de Valencia, después ha sido acreedora y, en fin, ha disfrutado becas de gran altura, las más prestigiosas, y contratos de investigación de excelencia, como la beca Fulbright, el contrato Ramón y Cajal, antes el contrato Juan de la Cierva también. En fin, tiene una trayectoria muy reputada como investigadora, como escritora, en ámbitos que tienen que ver con la relación entre historia y literatura, pasando por la biografía de las escritoras. Bueno, la biografía histórica, esa relación entre historia y literatura, ha dado frutos en múltiples artículos. No los voy a citar para no perder tiempo, no hacérselo perder a ella, pero sí quiero señalar uno que ella destaca en el pequeño currículum que ha añadido a su presentación en la página web. Ecos ilustrados, fantasías liberales, tintes católicos, subjetividad, mujer y feminismo en la España del segundo tercio del siglo XIX. Es una reputada escritora sobre las mujeres, sobre la historia del feminismo español, y ese artículo que les acabo de citar está incluido en el libro Saber y crear en femenino, género, cultura y modernidad entre los siglos XV y XIX, que ha coeditado con otra reputada autora, historiadora también, sobre historia de las mujeres, Gloria Espigado. Bien, sin más, la dejo ya que sea ella, no cito nada más de su currículum, lo tienen ustedes disponible, la dejo que sea ella quien nos hable de Carolina Coronado esta tarde. Muchas gracias, Mónica. Bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este ciclo del Museo del Prado. Muchas gracias a Paloma Málaga Show por toda la logística y la amabilidad, y por supuesto muchísimas gracias a Elena Hernández Sandoika por organizarlo, por contar conmigo, por invitarme. Bien, Carolina Coronado, para aquellos de vosotros que no la ubiquéis, nació en 1820 en Almendralejo, Extremadura, y murió en 1911 en Lisboa. Desde Badajoz, donde vivió su adolescencia,
fue convirtiéndose en una de las llamadas escritoras románticas, como ha dicho Elena, en una de las celebridades literarias que lideraron la eclosión de literatura escrita por mujeres de los años 40 del siglo XIX. Publicó su primer libro de poemas en 1843 y lideró a la que se llamó posteriormente Hermandad Lírica, una red de escritoras cuyos poemas y dedicatorias mutuas visibilizó la mirada femenina colectiva crítica que compartía el sentido liberador de la escritura y la publicación de esa escritura, fundamentalmente en la prensa. En pleno apogeo de su reconocimiento en la capital, a donde se traslada en 1849, contrae matrimonio en 1852 con el diplomático norteamericano Horacio Perry. Desde entonces, tras los primeros embarazos, su producción literaria decayó definitivamente, aunque su figura tuvo una relevancia política y social bastante visible. Es decir, dejó de escribir, pero siguió siendo visible públicamente. A Coronado se le ha considerado hasta hace relativamente poco como una escritora destacada, pero de corto recorrido, cuya obra había nacido y desaparecido con el romanticismo en esa década, a finales de los años 40. Bien, este es un poco el esquema que voy a seguir. Voy a presentar un poco cuál es la tensión en la que se movió Carolina Coronado y el conjunto de las escritoras, estas celebridades literarias de mediados de los años 40 y 50. Y luego voy a dar paso a los que yo considero que son tres momentos fundamentales en el lanzamiento de la imagen pública y en el relanzamiento de la imagen pública de la Carolina Coronado, y que nos acompañan un poco a lo largo nos acompañan estos lanzamientos, la trayectoria de su vida y de su obra, ¿no? Fundamentalmente en los años que a mí me interesa, que es cuando ella es visible, que es el tercio central del siglo XIX. Bien, para empezar, quiero aclarar que mi conocimiento y mi reflexión sobre la vida y la obra de Carolina Coronado están definitivamente en deuda tanto como con la obra de Susan Kirkpatrick, una obra fundamental, publicada en 1989, que se tituló Las Románticas, sobre Coronado, sobre Avellaneda y también sobre Cecilia Ball, que utilizó el seudónimo de Fernán Caballero, como sabrán, y también por las exhaustivas investigaciones recientes de Carmen Fernández Daza e Isabel Pérez González, que destaca la biografía. Han escrito varias biografías y la última la han publicado mano a mano, entre las dos, la han publicado en 2023, son libros de referencia. Pero, sin embargo, hoy lo que quiero es, me voy a permitir plantearos, al menos en parte, cómo yo abordo, qué es lo que a mí me interesa de la vida y de la obra de Carolina Coronado. Me parece que realmente me parece que ni a través de las huellas que nos ha dejado, ni de la información que de ella podemos recoger, ni de sus obras, podemos tratar de acceder a la Carolina real. Y esto lo podríamos decir que cualquier autor que estudiamos. Pero su vida, sus prácticas y su obra sí nos abren una ventana valiosísima a toda una época para iluminarla. Desde ese punto de vista, me parece que Coronado está fundamentalmente en sus obras y en los textos que se escriben sobre ella. Estas son una representación, es una representación continua y permanente de sí misma, ¿no? Coronado fue producto de su tiempo y sus obras nos muestran las posibilidades que tuvo para pensarse y reimaginarse como una celebridad literaria y como mujer. Me interesa cómo ella encarnó, habitó, exploró, criticó, transformó esas posibilidades. Hay que tener presente que el fenómeno de la celebridad literaria despegó en la estela de la estabilización del sistema liberal tras la aprobación de la Constitución de 1837. Se trataba, por lo tanto, de un momento fundacional en el que las nuevas élites políticas y culturales empezaban a forjar los límites del Estado e imaginar los contornos de la nueva nación liberal y romántica. Desde los centros de sociabilidad en los que se reunían la nueva llamada aristocracia del talento, ¿no? En el Ateneo, en el Liceo, en el Instituto Español. Ya desde el siglo XVIII las mujeres se habían convertido en el termómetro por el que medir el grado de progreso y civilización de las naciones. Avellaneda y Coronado se celebraron
con ambivalencia y con reticencia, eso sí, como símbolos de la modernidad nacional. Eran modelos y excepciones al mismo tiempo. El reto, su reto vital, el reto vital de estas escritoras, fue el de conciliar la posibilidad de ser genio, que es un concepto pensado en masculino, para el individuo varón, pues de conciliar genio y mujer, mujer virtuosa, sentimentalmente virtuosa, genio y mujer. Su obra nos adentra en la necesidad de demostrar que estas mujeres, que estas escritoras, tenían la capacidad intelectual de expresar su yo emocional, esencial, auténtico, y esto es muy romántico, sin por ello dislocar el orden moral que giraba en torno a la que podríamos llamar fantasía del amor romántico, sobre la que descansaba la idea del matrimonio sentimental y de la familia moderna. Esta fantasía, a mediados del siglo XIX, se había fijado en torno a la concepción también cristiana del amor, que era dual, y diferenciaba entre amor sacro, espiritual, sereno, el amor bueno, y el amor profano, exclusivamente carnal, apasionado e incontrolado, el amor malo. Solo el primero, el bueno, el espiritual, era el amor verdadero y virtuoso y giraba en torno a la ilusión de que la unión de dos amantes, hombre y mujer, formaba un todo complementario y armónico, una fuente de alegría y plenitud que emergía recíprocamente de cada uno de ellos de forma natural y permanente, para siempre. Entre uno y otro existía un abismo moral, entre el amor bueno y el amor malo, un abismo moral, asociado al cuerpo y a la patologización del deseo y la sexualidad, fundamentalmente la femenina. Bien, las escritoras en cada poema, en cada novela, en cada obra de teatro debían presentarse a través de sus personajes, de sus tramas, de sus conflictos, de la resolución de estos. Debían presentarse una y otra vez a través de esa moral dual. Transitaban una línea delgada que las separaba del desorden y la inversión de ese orden moral, sentimental que sostenía el orden social y político. Al mismo tiempo, a través de esa autorrepresentación permanente, de esas formas de amar virtuosas, Coronado y también Avellaneda y el conjunto de las escritoras del periodo articularon diversas feminidades críticas. Trataban de ser respetables, virtuosas, mostrarse como tales y al mismo tiempo profundamente críticas. Proponían, y quizá no el acceso a la ciudadanía pleno, ¿no?, que tenemos ahora en la cabeza, ¿no?, y que ahora nos parece irrenunciable, pero sí proponían la inclusión de las mujeres en ese renovado proyecto nacional de progreso, ¿no?, que se estaba imaginando, de progreso y civilización que se estaba construyendo, ¿no? Un proyecto que, según su punto de vista, en una mirada crítica, debía ser emancipador para las mujeres, en contra de la misoginia tradicional, que las consideraba inferiores a los hombres, y a favor de su educación, de su razón sentimental, apostando por su autonomía y dignidad. Educación, razón, autonomía, dignidad. ¿Vale? Esos términos son fundamentales en esa mirada crítica. En ese marco hay que entender los tres procesos de lanzamiento y relanzamiento de la imagen pública de Carolina Coronado. Vamos a ver cómo ésta se reinventó a sí misma a partir de una lectura crítica, heterodoxa y profundamente provocadora de la obra de Teresa de Jesús, invirtiendo los fundamentos políticos, morales y sentimentales de la imagen canonizada de la Santa de Ávila y de la sociedad liberal en general. La aparición del nombre y la obra de la señorita Carolina Coronado en la capital desde finales de los años 30 del siglo XIX coincidió con la emergente presencia en los espacios del reconocimiento literario de Madrid de las escritoras Josefa Massanés y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Desde Barcelona y Sevilla, ¿no?, de Avellaneda habéis tenido también una charla, ¿no?, seguro que estupenda. Irrumpieron ambas encarnando versiones ligeramente diferenciadas, una de la otra, de la mujer ilustre o de la mujer excepcional. Eran versiones de esos modelos heredados, ¿no? Modelos que estaban asociados abiertamente con el principio de la igualdad intelectual y afectiva también, pero sobre todo la igualdad intelectual,
entre hombres y mujeres. Bebían del que se ha llamado feminismo racionalista del siglo XVIII, que en España reflejó la obra de Benito Jerónimo Feijoo, quien articulaba, como probablemente sabéis, la igualdad intelectual entre hombres y mujeres a partir de la creencia en la igualdad de las almas. Y vemos cómo la ilustración, el pensamiento ilustrado permea en el pensamiento católico, como el pensamiento católico permea el pensamiento ilustrado, ¿no? En esta igualdad de las almas. Ambas se oponían, Massanés y Avellaneda, las dos se oponían a la supuesta inferioridad de las mujeres respecto a los hombres con argumentos parecidos sobre la igualdad, decía Massanés, las facultades espirituales, como escribió, ¿no?, ella, Massanés, en el 41. Consideraba que permitía a las mujeres, cito, raciocinar y sentir las mismas sensaciones, los mismos afectos y pasiones que los hombres. Avellaneda fue, sin embargo, la que representó desde entonces todos los temores asociados a esa masculinización del talento y a la consiguiente desnaturalización de la feminidad. Como la recordaba Zorrilla, y aquí lo tenemos en la diapositiva, bueno, en la proyección, como recordaba él en sus memorias publicadas en el 1882, recordando el momento en el que la recibió, ¿no?, en el que el Liceo recibió y descubrió a Avellaneda, era una mujer, pero lo era sin duda por un error de la naturaleza, que había metido por distracción un alma de hombre en aquella envoltura de carne femenina. Avellaneda, ella, fue la versión española de Corín, el personaje que había creado Madame de Staël a principios del siglo XIX a partir de la leyenda de Safo, que era la escritora griega de los siglos VII y VI a.C., que encarnaba ahora, en la lectura romántica de finales del XVIII y principios del XIX, encarnaba, y bueno, y a lo largo de todo el XIX, va a encargar, es fundamental, es un referente fundamental, va a encarnar el drama, ese drama que es el reto de Carolina Coronado y de estas escritoras, el drama de la mujer romántica, de talento genial, desbordante, apasionada, pero sentimentalmente desgraciada por no poder encontrar un hombre que la complemente. Supuestamente, Safo, supuestamente rechazada por su amante Faón, decía la leyenda, se había suicidado tirándose al mar. Bien, el talento de Carolina Coronado, sin embargo, se articuló conscientemente sobre tradiciones literarias y bases conceptuales alternativas a ese feminismo racionalista del que bebían Avellaneda y Massanés. A la sombra de la recuperación de la escritura espiritual y del misticismo femenino que capitalizaba Santa Teresa, las fuentes de su ingenio emanaban, como vamos a ver, cito, del sentimiento y de la inspiración divina. Desde finales de los años 30 habían empezado a aparecer en la prensa de Madrid las poesías de la señorita Carolina Coronado, cuya presencia y diseminación se intensificó a principios de la década siguiente. El lanzamiento de la escritora a nivel nacional contó desde el principio con el apoyo abierto de su círculo familiar y de las amistades más próximas que desde Badajoz habían establecido contactos políticos y literarios en la capital. La labor del joven Gabino Tejado fue clave en todo este primer impulso a la divulgación de su obra y de su respetabilidad literaria. Gabino Tejado había sido un maestro de su misma edad, pues, o 2 años, un año más, algo más o menos de su edad, su maestro, había sido su íntimo amigo, se dice que probablemente pues, su amante durante un tiempo, en fin. Muy próximos. Este había sido... él mantenía un contacto directo en la capital con Juan Donoso Cortés, que era el líder del liberalismo conservador en Madrid en aquellos momentos. Y de su mano, fundamentalmente, fue apareciendo la señorita Carolina Coronado en medio de una cuidada puesta en escena. Este es el primer lanzamiento de su imagen pública. Y empieza a identificarse abiertamente con los círculos políticos y culturales del liberalismo progresista de Badajoz, Coronado, la naturaleza virtuosa, sentimental, trascendente de su talento en la estela de la imagen de Santa Teresa se presentó en Madrid inicialmente con los acentos del liberalismo conservador. Esto es curioso. Bueno.
Un liberalismo conservador que hace una relectura del catolicismo y de la revolución en términos de orden, que tiene en su centro una noción restringida de la soberanía nacional, el liberalismo frente al liberalismo progresista de Carolina, que sin embargo, lejos de ser demócrata, sí plantea un proyecto pensado para la clase media y con el horizonte de incorporar al conjunto de la población, de las clases populares, de las clases trabajadoras, de las mujeres, de incorporarlos a la ciudadanía a través, digamos, de un proyecto de reforma social y moral que las capacite. Es decir, siempre está en el horizonte ese ampliar, digamos, las bases de la soberanía nacional y de la ciudadanía. Esa es la gran diferencia entre el liberalismo conservador de que estamos hablando, también del moderantismo, y, por otra parte, del liberalismo progresista, en el que se mueve claramente y abiertamente Carolina Coronado desde el principio. El primer episodio, bien, de este lanzamiento, el primer episodio significativo fue la publicación en febrero de 1840, y que lo estáis viendo en la pantalla, del ensayo Santa Teresa de Jesús, escrito por José de Vicente y Caravantes, para la sección Biografía Española del Semanario Pintoresco Español. Era el segundo de una serie del reconocido jurista, Caravantes, que había empezado a publicar sobre los místicos, como Fray Luis de León o San Juan de la Cruz. Este texto circuló posteriormente entre la prensa conservadora y carlista, circuló mucho, se reprodujo en distintos formatos y en distintos periódicos. Era un grabado, como veis, marcado, que enmarcaba, ¿no?, a Santa Teresa, y precedía el texto que pretendía ser un retrato moral de esta mujer grande, como decía Caravantes y como a veces se conocía a Santa Teresa. El ensayo seguía significativamente una poesía, al ensayo le seguía una poesía sin solución de continuidad entre el ensayo y la poesía que firmaba Carolina Coronado, como lo veis en los dos recuadros, ¿no? De esta forma, enmarcaba la primera a la segunda en su molde moral, en el molde moral de su escritura mística. El autor pretendía explicar cómo la elegante escritora Teresa de Cepeda y Ahumada, cito, por mandato de sus confesores, había consignado, cito, por medio de preciosos escritos, las pruebas de su, cito, claro ingenio y al mismo tiempo del amor divino y fervorosa religiosidad. Genio y virtud sentimental. Lejos del racionalismo masculinizable y masculinizado de Massanés y Avellaneda, el talento de Santa Teresa brotaba, y el de Carolina por extensión, ¿no?, brotaba del sentimiento espiritual y amoroso, cito, exclusivos de una mujer. El estilo de Teresa de Jesús resultaba en consonancia, cito, con su modestia y humildad, castizo propio y sencillo. Su inspiración poética sentimental se enmarcaba en la propia experiencia amorosa en clave espiritual y mística. Los éxtasis celestiales eran su fuente de inspiración poética. Escribía Caravantes, cito, un alma extasiada en la contemplación y coloquios con la divinidad no podrá menos que de expresar sus ardientes causas con el lenguaje sobrenatural, armonioso y sentimental de la poesía. Como sabemos, las obras de Teresa de Jesús se caracterizaban por la constante traslación de los lenguajes eróticos del amor humano a los del amor divino. Esto, sin embargo, no encajaba en las culturas sentimentales de las décadas centrales del siglo XIX, atravesadas, como he dicho antes, no como sabemos, por esa dicotomía entre el amor espiritual bueno y el amor humano y carnal, malo. Sabía Caravantes, por ello, en la tradición de la imagen canónica de la santa, que la alegoría del matrimonio místico de Santa Teresa sancionaba su renuncia al cuerpo. Podía, de esta manera, repetir que se movía entre el éxtasis y el goce con su místico esposo, le cito, místico esposo, para, sin embargo, despertar a una realidad terrenal, sufriente y penitente. Esta había alcanzado, cito, la aureola de gloria que supo atraer del cielo en torno a su cabeza, adornada con el precioso velo de la virginidad. Conseguía Caravantes establecer en términos trascendentes el vínculo entre genio y feminidad. En pleno romanticismo liberal, el modelo teresiano proporcionaba a algunas mujeres superiores, entre comillas, es el lenguaje de la época, como la Carolina Coronado, que firmaba el poema que seguía este ensayo, la posibilidad de expresar un yo sensible, auténtico, esencial, irreductible. No era un yo genial
que evocara la igualdad racional entre hombres y mujeres, como el de Safo, como el de la Corina de Stal, como Avellaneda. Este se expresaba a través de una experiencia amorosa sublime, intelectual y sentimental al tiempo, que no corría el riesgo de desbordar su propia feminidad. Carolina Coronado se movía dentro de este modelo teresiano, como demuestra el segundo episodio de este primer lanzamiento, que es el prólogo que escribió Juan Eugenio de Hartzenbusch y, en general, su primer libro, el prólogo al primer libro de poemas de 1843, también, en general, el libro, la obra en su conjunto. Que, bueno, Hartzenbusch era un autor influyente, que, al contrario de Caravantes, sí era mucho más cercano a las sensibilidades políticas de la escritora. El texto lo elaboró el autor de Los amantes de Teruel, que es Hartzenbusch, a partir de las notas que le había proporcionado la propia Carolina Coronado. En el prólogo y en el libro en su conjunto cristalizó por primera vez la imagen que la propia Coronado había tallado de sí misma, o quería tallar sobre sí misma, a partir del molde de Santa Teresa, en tres aspectos fundamentales que sí eran compatibles con la lectura conservadora de la Santa Teresa escritora de Caravantes: las fuentes espirituales de su inspiración sentimental, su estilo natural, fruto de esa misma inspiración espontánea, y la concepción moral de un instinto de gloria, decía ella, trascendente para las mujeres, es decir, de dotar de respetabilidad al deseo de reconocimiento para las mujeres. Con tintes autobiográficos, por lo tanto, la obra transmitía el trasfondo moral de su vida y de su feminidad literaria. Hartzenbusch resumía la niñez y la adolescencia de la señorita Carolina Coronado, evocaba abiertamente el característico estilo coloquial, las incorrecciones formales y estilísticas de Santa Teresa. Pese a una buena educación, su estilo no era refinado. Cito: casi puede decirse que sin guía, sin modelo, sin papel y sin tiempo, se propuso y logró hacerse poetisa. La de Carolina Coronado era, decía Hartzenbusch, verdaderamente la poesía del sentimiento. Emergía, por lo tanto, como escritora de talento natural y melancólico, en busca de una gloria inalcanzable para las mujeres y, por ello, sufriente y penitente. En ese anhelo se había instalado ya con su ópera prima, La Palma, publicada en el piloto de Donoso Cortés y Alcalá Galiano en 1839. Decía: delirio nada más, nunca gloriosa guirnalda esplendorosa alegrará mis sienes lisonjeras, ni tampoco mi acento, perdido por el viento, podrá elevarse a la celeste esfera. Guarda tus ramos para el vate augusto, premia su lira. Es decir, guarda tus ramos para los hombres, ¿no? El de las mujeres es inalcanzable. Bien, el anhelo de esa, como decía ella, ilusión amarga impregnaba el grueso de los poemas que recogía el libro. Sus poesías comunicaban la necesidad interior e incontenible de una liberación innombrable que solo se podía sugerir, como cito la humilde abeja que vaga de flor en flor, siempre ignorada, como la amapola, cito flor desdichada, cuya aureola brilla fugaz solo un instante, pura y luciente, desconocida, muere también, como el girasol, cuya ambición, al emprender el vuelo del altanero orgullo, no ha evitado que su mísera raíz muera en el suelo, abrasada por amar la lumbre del sol. La colección por momentos, como las palabras de fuego de Teresa, de Jesús también sonaban desbordantes por momentos, ¿no? Como en El marido verdugo, es otro poema, en el que describía, indignada, decía Hartzenbusch, con trazos ásperos y vívidos sobre el maltrato a una esposa cuando, cito, brota de su blanca frente sangre en las venas de su esposo estalla. Pero como había anticipado Hartzenbusch en su prólogo, también como en la obra de Teresa, la gracia era su principal distintivo. Coronado le dedicaba un poema a Safo, no era un poema más. Resultaba clave para reubicar el talento virtuoso de Carolina Coronado y entender cómo ésta planteaba la tensión de una vida dividida, decía ella, cito, entre el amor y la gloria. Gloria y feminidad, ¿no? Gloria y sentimiento. Para ello, contaba en cuatro cantos, la historia de la poetisa de Lesbos, enmarcada en la concepción dual normativa del amor cristiano decimonónico, amor bueno, amor malo. Encarnaba a la escritora griega para precisamente desmarcarse de sus formas de amar. A Safo, decía, los dioses le habían concedido un alma genial de inspiración divina, aspirante a la inmortalidad de su gloria.
Ella, sin embargo, enamorada, había renunciado a todo ello por amor. Pero al sentirse rechazada y despechada por Faón, la cito, su injuriada pasión venganza pedía. Entonces, cito otra vez, hierve el corazón de envidia y celos y decide acabar con su propia vida lanzándose al mar. Safo, la mujer superior, la protagonista del drama, elige el amor malo, el amor sensual, el humano, sensual, apasionado, materialista, perecedero y finalmente suicida. Coronado se había sumergido en el drama romántico de la mujer ilustre y amante apasionada, Safo, que estaba abocada a la soledad y a la muerte para, por el contrario, distanciarse de ella y reconciliarse alternativamente con la moral sentimental y amorosa, casta y virtuosa de Santa Teresa. Sugería que podía haber sido de otra manera. La gloria era incompatible con el amor carnal, pero no con el amor divino. Rescataba de esta forma la posibilidad de una gloria inmortal asociada al éxtasis místico y a la concepción buena, espiritual y casta del amor para las mujeres superiores, como la de Santa Teresa, a la que ella misma aspiraba. Aunque no de forma explícita, la circulación de la conocida noticia sobre su supuesta muerte, la supuesta muerte de Carolina Coronado, muy poco después de publicarse este libro, entre diciembre del 43 y enero del 44, también formó parte, intencionadamente o no, de su puesta en escena a nivel nacional. Era imposible obviar la evocación, bajo la estética lánguida y quebradiza de la melancolía romántica, de la célebre parálisis de Santa Teresa en 1539, cuando se le había dado por muerta en vida. Tras desmentir su fallecimiento, Coronado, en su poema de agradecimiento, titulado A los que lamentaron mi supuesta muerte, la muerta agradecida, publicado a finales de enero, Coronado se refería a esa, cito, gloria verdadera y eterna del mundo celestial en el que ella misma se soñó un instante, la que Safo había rechazado por amor carnal. Al vislumbrarse, decía se soñó un instante, al vislumbrarse muerta y ver confusa la imagen virginal de María. Pero al despertar, dice temblando y con el corazón, amigos, palpitante, volvía a su existencia terrenal, resignada y sufriente, porque, cito, nunca Dios el sufrimiento escaso nos da, cuando el descanso nos retarda. En suma, en la estela de Santa Teresa, Coronado había apostado por un genio o talento de inspiración sentimental, espiritual, divina, y no propiamente racional, masculinizado. Por un estilo castizo e imperfecto y por una aspiración a gloria espiritual alejada de las pasiones terrenales. Pero los dos largos artículos sobre la vida y la obra de Santa Teresa de Jesús que Gabino Tejado publicó en octubre del 44, su maestro y amigo, ¿no?, probablemente la alejó definitivamente de él, de su maestro y su amigo, pero también de la imagen canónica de la santa. Siguiendo la misma estrategia de Caravantes unos años antes, Gabino, al artículo de Gabino, a los dos artículos de Gabino sobre la vida de las biografías de Teresa de Jesús, también le seguía, sin solución de continuidad, un poema de Carolina Coronado. El autor volvía a Santa Teresa en el marco del debate plenamente romántico sobre la relación entre el genio femenino y la virtud sentimental. Es recurrente, es central, es fundamental, porque habla de las posibilidades o no que tienen las mujeres de ser hombres, de ser individuos de pleno derecho. Es esa tensión entre el genio masculino y la feminidad virtuosa. Recuperaba el esplendor intelectual y político de los siglos XVI y XVII como epítomes de progreso en los que, cito, la razón y el ingenio habían dialogado con la tradición en clave católica, decía él. Se preguntaba cuál había sido la respuesta de esa, cito, época de emancipación del genio, cuando ese genio había sido de mujer. Tejado, por lo tanto, escribía sus artículos para mostrar cómo, cito, resolvió la España del siglo XVI ese problema de la emancipación de la mujer tan discutido aún en nuestros días. Trasladaba al siglo XVI un debate contemporáneo, ¿no? Un debate que quedaba abierto sobre el grado de libertad que debía concedérseles entre la emancipación completa y la esclavitud, ¿no?
qué grado, ¿no?, de emancipación había de concedérseles a las mujeres. El autor extremeño, como Caravantes unos años antes, utilizaba el ejemplo de la Santa de Ávila para plantear la posibilidad de un talento virtuoso exclusivamente femenino y español. A diferencia del primero, sin embargo, no acudía a sus obras, no era la escritora, sino su vida como mujer y como monja lo que le interesaba. Al contrario que Caravantes, también eludía referirse a los lenguajes eróticos del amor humano que inundaban la obra de la propia Teresa, pero sí planteaba cómo su vida había estado marcada por la necesidad de elegir entre el amor humano y el amor divino. Al contrario que la Safo de Coronado, que había escogido el amor malo, ¿no?, la santa había elegido el amor bueno. Según Tejado, la joven Teresa, como mujer, se había enfrentado y había resuelto la tensión entre genio y virtud al elegir casarse con Dios. El texto iba contando cómo ésta había emprendido primero un camino de perversión a causa de goces mundanos y de pasiones de juventud. Ese había sido su gran dilema, el de, cito, alimentar, o no, un amor puro, si bien humano, que sujetando su espíritu a los goces de la tierra le recordaba la hora de unirse con el cielo. Es esa tensión entre el amor humano y el amor divino, ¿no?, la que le hace enfermar a ella continuamente, la que explica su naturaleza enfermiza. Al hacerse monja, sin embargo, Teresa había resuelto finalmente el dilema de las mujeres geniales, que como ella no podían renunciar ni a su talento ni a sus pasiones, iniciando un camino de perfección hasta convertirse en la esposa de Cristo. Había logrado armonizar una mente sublime con un corazón de mujer. Estas son sus palabras. Entregada, cito, al indeleble goce de la mística contemplación. Para Gabino Tejado, el íntimo amigo de Carolina, recordamos una vez más, y para el liberalismo conservador desde entonces, consagrarse al eterno era la única respuesta virtuosa a la emancipación cristiana de las mujeres ilustres, ilustradas y enclaustradas por Dios. Bien, como entrada al segundo momento, al segundo lanzamiento de su imagen, Carolina había tratado, por contextualizarlo, Carolina había tratado probablemente de despojarse de estos tonos conservadores, publicando algunos poemas en la revista La Risa, una publicación satírica del demorepublicanismo respetable, en el polo opuesto al arco político, ¿no?, de ese liberalismo conservador que hablaba de mujeres de Santa Teresa, ¿no?, geniales e enclaustradas. Y que publicó entre octubre del 43 y el 44. Pero los editores sellaron cruelmente su participación, publicando, como veis en la diapositiva, el retrato que habían anunciado durante mucho tiempo y que ella había encargado, y que también estaba muy ilusionada que se publicara, modificándolo con rasgos claramente masculinos, ¿no?, y señalándole a ella directamente la fina línea, ¿no?, que separaba, bueno, ese talento femenino y esos instintos de gloria que decía ella de lo monstruoso, de lo masculino, ¿no? Mientras tanto, el proyecto reformista literario y filantrópico que había comenzado poco antes en Badajoz junto a su familia, que Carolina había empezado poco antes, en el que también se incluía entonces Tejado, antes de separarse, ¿no?, ya su círculo más cercano, se había ido tejiendo en un sentido claramente y abiertamente liberal y progresista. Desde ahí, Coronado había representado el modelo típicamente ilustrado de la mujer reformadora o reformista, que, por definición, desde finales del siglo XVIII, se había opuesto, había surgido por oposición a la mujer ilustre, a la mujer excepcional y masculinizada, que era Safo, la Corina, que era Madame de Staël, que era Avellaneda, ¿no? Una mujer, esta mujer reformadora, que encarnaba también Carolina Coronado, de afectos razonables, que resurgía vinculada a la idea de la utilidad y la proyección pública de su natural sensibilidad femenina en el terreno de la filantropía y la educación de las mujeres y los niños, fundamentalmente. Esta apuesta por la educación de las mujeres y por las madres educadoras en juicio y sentimiento había sido desde el principio la seña de identidad del reformismo progresista del Liceo de Badajoz, desde el que Coronado
que era muy activa, muy central, muy visible, protagonista entre los círculos liberales progresistas culturales, las élites culturales de Badajoz, que ella personalmente había empezado a entretejer, desde donde ella había empezado a entretejer esa sociedad de mujeres, lo que ella llamaba una sociedad de mujeres, que antes hemos nombrado como hermandad lírica, es decir, que la historiografía luego ha nombrado como hermandad lírica, estimulando la publicación de la obra fundamentalmente poética de otras escritoras. Había lanzado una potente crítica a la misoginia católica en torno a lo que podríamos llamar una defensa de las mujeres, que no era una apuesta por la emancipación completa de las mujeres que las convirtiera en hombres, sino por un justo medio entre la primera y la segunda, entre la emancipación completa y la esclavitud, ese justo medio. Este justo medio, como dijo Víctor Balaguer, que fue uno de sus colaboradores más importantes en estos años desde Barcelona. Bien, desde este justo medio, desde ese lugar móvil, inestable, Coronado había lanzado en 46 quizás su crítica más radical a la revolución liberal que excluía a las mujeres. Y tenéis la cita, el poema, los extractos del poema, también en la pantalla. Risueños están los mozos, gozosos están los viejos, porque dicen, compañeras, que hay libertad para el pueblo. Muchos bienes se preparan, dicen los doctos, al reino. Si en ellos los hombres ganan, yo por los hombres me alegro. Mas por nosotras las hembras ni lo aplaudo ni lo siento, pues aunque leyes se muden, para nosotras no hay fueros. Libertad, ¿qué nos importa? ¿Qué ganamos? ¿Qué tendremos? Un encierro por tribuna y una aguja por derecho. Libertad, ¿de qué nos vale? Si son los tiranos nuestros, no el yugo de los monarcas, sino el yugo de nuestro sexo. Los mozos están ufanos, gozosos están los viejos, igualdad hay en la patria, libertad hay en el reino, pero os digo, compañeras, que la ley es sola de ellos, que las hembras no se cuentan ni hay nación para este sexo. Por eso, aunque los escucho, ni me aplaudo ni lo siento. Si pierden, Dios los pague, y si ganan, buen provecho. Y yo creo que aquí se ve muy claramente el marco en el que ella se mueve y por el que ella te dé una nación civilizada y redentora para las mujeres, es decir, en el marco de una ciudadanía y de una nación que descansa en esa soberanía nacional que cuenta con las mujeres. Como estandarte de un discurso profundamente crítico con el encierro femenino y comprometido con la defensa de las mujeres, se consolidó Coronado como celebridad nacional en el homenaje que le brindó el Liceo madrileño a finales de 1848. Empezó entonces este segundo relanzamiento de la imagen de la escritora en la capital, el ensayo Los genios gemelos, Safo y Santa Teresa, y hay que imaginarse ya que poner los dos nombres juntos es en sí mismo ya una provocación. Bien, pues este ensayo, que se publicó el 23 de marzo de 1850 en el Semanario Pintoresco Español, fue el estandarte de este giro, claramente en contra de la imagen que Caravantes, Tejado y que todo el liberalismo conservador en general había lanzado, ¿no?, en ese primer momento de lanzamiento de su imagen. Coronado desafiaba su primera identificación con esa Santa Teresa contemplativa, ilustrada e enclaustrada por Dios. Desde la cima de su reconocimiento literario, Carolina apostaba ahora por sus propios instintos de gloria y por su reconocimiento como mujer superior, llamada, cito, a una gran obra de redención del bello sexo, como Safo, como Santa Teresa. Para ello, sin embargo, debía deshacer el nexo entre el genio femenino y el amor malo, carnal, mortal, ¿no?, ese que representaba Safo, su primera Safo, atea y suicida. Coronado no prescindió para ello de Santa Teresa. Al contrario, lo hizo siguiéndole a esta en sus textos. Ella volvió a sus textos. Era crítica con sus biógrafos, a partir de los cuales se construyó la santificación, la canonización de Santa Teresa. Ella quería volver a sus textos. Se apropió políticamente de ella para usurpársela al contrarreformismo absolutista y a la misoginia conservadora. Bien, en Los genios gemelos, Coronado planteó una analogía entre las dos mujeres que parecen en el mundo más diferentes. Argumentaba, sin embargo, que sus diferencias no eran morales e inherentes. Estas eran circunstanciales, temporales, nacionales, políticas y religiosas, las mismas que separaban a la República del absolutismo, a la Grecia antigua de la España del siglo XVI.
Trataba de mostrar cómo Safo y Santa Teresa habían sido geniales y virtuosas, genio y virtud, precisamente en el sentido en el que Coronado deseaba redefinirse a sí misma, liderando como ella una gran obra de la Ilustración y redención para las mujeres. Al referirse a cada una de ellas, esta no comparaba, fundía los atributos idénticos de su moral sentimental. De la fusión de una y otra surgía ella, la nueva Carolina Coronado. Y de la fusión de ambas surge una mujer superior, que es ella, que está hablando de sí misma. Empezaba refiriéndose a Safo. La historia de esta mujer superior era interpretable. Por las escasas huellas que se conservaban de ella, esta era solo un fantasma. Comenzaba rescatando esa moral sentimental que compartía con Teresa. Había sido, decía ahora, poetisa sensible que ha tenido la desventura de enamorarse de un joven vulgar. Invertía el relato con el que ella misma la había condenado en sus cantos a Safo en el 43, por haber renunciado a la gloria inmortal que le concedía su inspiración divina, a cambio del amor apasionado, terrenal y suicida que sentía por Faón. Se disolvía ahora esa concepción dual del amor, esto es fundamental, cómo disolvía esta concepción dual del amor divino o humano, bueno o malo, virtuoso o deshonesto, en relación con el talento femenino, con la inteligencia poética, como decía Carolina, y con la gloria eterna. Existía tan solo la posibilidad o no de complementarse intelectual y afectivamente. Y en ese sentido la complementariedad para las mujeres superiores solo era posible entre iguales, entre otros, o sea, con otros hombres superiores, no con el vulgar Faón. Safo había sentido por Faón, cito, el vago fuego de los sentidos, pero este no era capaz, cito, de comprenderla, y por lo tanto no habían sido capaces, cito, de entenderse y amarse por el misterioso impulso de sus almas, un impulso que era físico y moral, de nuevo, esto es clave, era físico y moral al mismo tiempo. Por eso el drama de Safo y el de todas las mujeres de talento había sido el de su propia superioridad intelectual, que necesitaba a otro, ser superior, ¿no? A otro hombre superior. Y este resultaría ser, decía ella, una barrera que la separaría eternamente del querer de los hombres. Esta Safo moralmente rehabilitada había nacido para redimir a su sexo del desprecio en que le tenía la superioridad de los hombres, y como redentora fue mártir, decía Carolina. Incluso ella, Coronado, que confesaba había, decía ella, vacilado en absolver a Safo, comprendía que había sido una víctima, un modelo de virtud, cuyo suicidio había sido, cito, probablemente un arrebato de un corazón bueno y generoso, ciego de dolor y desesperado. Safo no era mala, no lo eran sus instintos de gloria, no lo eran sus formas de amar. A continuación diseccionaba a Teresa para considerarla desde 3 puntos de vista, como mujer, como monja y como poetisa. Como mujer había tenido que renunciar ante la represión de sus confesores y de la Inquisición a todos los sentimientos humanos, decía ella. Y otra vez la cito, a todas las verdades fisiológicas. Así que, cito, enamorada todavía de un hombre, se decidió a consagrarse a Jesús. La provocativa lectura de la vida de Teresa era un alegato anticlerical abiertamente político en contra del absolutismo y del fanatismo religioso de la España contrarreformista, cuando, como en los textos de Caravantes y Tejado, con los que se había lanzado la imagen de Coronado en 1840 y 44 respectivamente, condenaban a las mujeres geniales a la esclavitud del claustro. Teresa había tenido que renunciar a la fantasía del amor romántico que cristalizaba en el matrimonio terrenal. Cito, la tierna felicidad de 2 seres unidos con el lazo santo de una mutua pasión. Este amor, zanjaba, era un crimen para los frailes. Estos habían forzado su suicidio moral, robando así al mundo el más claro espejo de las virtudes, el más bello modelo de su sexo, para sepultarlo en la oscuridad de un claustro y consumir en insomnio y abstinencias una fuerza que hubiera podido emplearse en beneficio de la sociedad. Todo esto lo dice ella. Los, dice, remordimientos del amor y de la inteligencia sacrificados habían sido los causantes de la debilidad de su salud y del célebre parasismo, ¿no? De esa parálisis famosa de Santa Teresa por la que llegaron a darle por muerta, ¿no? Como monja, eso era como mujer.
Como monja, Teresa se había rebajado a una sumisión tan esclava al saber de los hombres, a un fanatismo tan exaltado, decía, que le habían hecho, cito, disfrazar las pasiones, abdicar la reflexión y despojarse de toda legítima dignidad. Los frailes habían falseado los principios del cristianismo y anulado los derechos de la mujer. Teresa, como mujer reformadora y liberal, progresista como ella, como Carolina, hubiera regenerado España, decía ella, pero los frailes la habían, cito, encerrado para ser santa y conservarla pura en la inacción y la soledad del claustro. Finalmente, como poetisa, pese a ser un genio medio desarrollado, decía ella, a causa de su enclaustramiento monacal, Teresa no había tenido rival entre las mujeres ilustres de Bretaña o las eruditas francesas. Solo la poesía de Safo era comparable a su obra. Volvía Coronado a la obra original de Teresa de Jesús. Lo que a ella le interesaba era reencontrarse con la Teresa original, ¿no? El libro de la vida, Camino de Perfección, las moradas interiores, que cito habían de instruir a generaciones de mujeres, colocaban a su autora al nivel de los más altos ingenios españoles, esto lo decía Carolina, pero escribía, cito, adivinad cuál hubiera sido su vuelo con aire y libertad. Era su obra Conceptos del amor de Dios, en la que Teresa interpretaba el bíblico Cantar de los Cantares. Decía Carolina que esta Conceptos del amor de Dios era un continuo, la cito, arrobamiento, un deliquio de amores santos, la fuente en la que Coronado recuperaba su reflexión, retomaba la reflexión, de ahí la aprendía, sobre el amor unitario esencial, que trascendía su concepción dual, normativa, erótica o espiritual, humana o divina, con la que había redimido a la poetisa griega. Esta era la clave, el momento en que Coronado removía los cimientos morales de un sistema político erigido sobre el matrimonio y la familia moderna. Este era el movimiento realmente transgresor, esta era la provocación. En palabras de Coronado, cito, la división del amor profano y del amor divino en él es, en cierto modo, una división falsa de la metafísica. La fusión de Safo y Santa Teresa, su identidad esencial, con la que terminaba el ensayo en un torno abiertamente provocador, se basaba en esta redefinición de la moral sentimental de las mujeres. Como escribía Coronado, cito, Safo amaba a un hombre y Teresa a un dios, y a pesar de eso las emanaciones de su pasión son las mismas. Sigo citando, también Safo es espiritual cuando se contenta con el placer de una mirada, también Teresa es voluptuosa cuando al tocar la sagrada hostia de la comunión sienten que su sangre hierve, que sus oídos zumban, que se turban sus ojos y que su lengua se abrasa. Y es porque Safo diviniza su amante y es porque Teresa personifica a su Dios. Está también, ¿no?, fusionando las dos formas de amar. Al refundir los versos de Safo y de Teresa enamoradas, las dos, combinándolos de forma alternativa, conseguía el efecto deseado. Las dos en, cito, éxtasis de su pasión, las dos sucumbiendo al vértigo que las domina, ambas desean morir. Y son estos versos que tenéis también proyectados. Safo, feliz quien junto a ti por ti suspira, quien goza del placer de oír tu habla. Teresa, mira que muero por verte y vivir sin ti no puedo. Safo, siento de vena en vena sutil fuego discurrir por mi cuerpo al ver tu cara. Teresa, todo es para más penar, pero no verte como quiero, por no verte como quiero. Safo, extiéndese una nube por mis ojos, qué duros estos destinos. Teresa, ay, qué larga es la vida, qué duros estos destierros, Safo, y pálida, sin pulso, sin aliento, me hielo, me estremezco, exhalo el alma, Teresa, y causa en mí tal pasión, ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Es decir, la fusión de Safo y Santa Teresa conlleva la fusión de estas dos formas de amar espiritual y carnal, ¿no?, erótica y humana, divina y humana. Escribía Coronado, cito, a Santa Teresa no se la puede comprender sino estudiando sus escritos, sin entender las interpretaciones y comentarios que tienen la mayor parte de ellos. Los frailes han presentado una Teresa de Jesús que no es la verdadera. En sus textos, porque había vuelto a sus textos, como he dicho, había aprendido su concepción del amor universal y su sufrimiento como mujer enamorada e incompleta, como ella, porque el matrimonio místico no existía. Cito, la unión del alma con Dios se realizó solamente cuando murió para ser santa.
Es decir, en la tierra solo existe el amor humano. También entendió, leyendo a Teresa, que no era, la cito, la monja entregada al éxtasis continuo y cuya misión es únicamente traducir a las monjas el sentido de sus visiones. Es la mujer indagadora, de razón serena, que fija su penetrante mirada en la sociedad para descubrir sus malas costumbres y corregirlas. Eso es todo la cita de Coronado. La fusión de Safo y Teresa, su identidad la encarnaba Coronado, quien se proponía a sí misma como un nuevo genio femenino, cristiano y reformista, redentor de las mujeres, liberal y progresista, el que no había podido ser ni Safo ni Santa Teresa, porque a ambas les faltó ese aspecto fundamental que había condicionado la realización incompleta de su gran obra. A Safo le faltó la religión cristiana, a Teresa la libertad. Bien, con este ensayo abrió un debate duradero. El 8 de abril, desde la portada del diario católico y monárquico La Esperanza, se consideró el texto de la que llamaban poetisa moderna, ¿no?, a Carolina, un desafío abiertamente político que se, cito, resentía de la escuela liberal. Coronado se había apropiado, bueno, decía, no se podía tolerar la injuria que nuestra autora hace de la santa. Coronado se había apropiado de Teresa, mujer y poetisa, para robarle al absolutismo su genio femenino nacional. Una semana después era el propio Fernández de los Ríos, en cuya revista se había publicado los artículos de Safo y Santa Teresa, quien salía en su defensa dedicándole una amplia reseña biográfica. El mismo texto que luego que será el prólogo de su segundo libro de poemas que publicará en 1852. Bien, este prólogo y este libro y este anterior artículo estaba escrito sobre la misma planilla que había utilizado Hartzenbusch en 1843. Reproducía exactamente el mismo relato idealizado de la poetisa del sentimiento, con la que Coronado evocaba el estilo sencillo y espontáneo de Santa Teresa, así como sus fuentes de inspiración divina y su delicada salud. Pero Fernández de los Ríos, a diferencia de Hartzenbusch, sí sugería explícitamente la analogía entre una y otra al referirse al cuadro. Le citó al cuadro del Divino Morales, que representa en actitud de escribir a Santa Teresa de Jesús, con cuyo hermoso rostro tiene marcada semejanza el de nuestra escritora, por coincidencia tan rara como notable. Es decir, que hasta se parecían, ¿no?, físicamente, vamos. Se refería a la escritora reformista y caritativa que, como Safo, como Santa Teresa, como sus genios gemelos, trabajaba comprometida por la educación del pueblo, ambicionando a toda costa la prosperidad de su país. Pero Coronado ya no era la joven poetisa semidesconocida de su libro anterior. Desde entonces, cito, había dado a luz a 10 o 12.000 versos en varios periódicos de Madrid, de las provincias, del extranjero y de América. Significativamente, el título de la novela en que decía Fernández de los Ríos que estaba trabajando Coronado en ese momento se titulaba La exclaustrada. Bien, resulta comprensible, y nos acercamos al tercer lanzamiento, tercer giro en su imagen, de una manera mucho más breve, resulta comprensible que tras su matrimonio en 1852 con Horacio Perry, diplomático estadounidense, a Carolina le costará continuar con su obra literaria y con los personajes femeninos que ella había planteado y que eran incompatibles con esa complementariedad sentimental del matrimonio, ¿no? Por lo menos eran geniales y se movían en esta tensión entre el genio, el talento femenino, ¿no?, y la virtud femenina, como en Luz, como en La Sigea. Bien, a lo largo del turbulento bienio, entre el 54 y el 56, además, se habían agitado los temores que capitalizaba ella junto a Avellaneda, cuya popularidad, los temores de esos ejércitos femeniles que decían que que rondaban por toda Europa y que estaban detrás de las revoluciones del 48, etc. Pero la popularidad de ambas se vinculó definitivamente con el régimen revolucionario y progresista. La prensa conservadora había tratado de asociar el cambio político con los fantasmas igualmente reconocibles de la democracia y la emancipación femenina dirigida, entre otras, por estas, decían, poetisas modernas. Y este cuadro lo he traído para que veáis la centralidad, la importancia de estas escritoras. Esta es el homenaje, la coronación de Quintana,
de Manuel José Quintana en 1855, en pleno bienio, por parte de la reina, es como una representación, digamos, del consenso político y social que hay detrás de esa revolución que fue el bienio progresista, ¿no? Y en la que la que veis en el recuadro rojo es Avellaneda, la que veis al fondo azul, en el recuadro azul, es Carolina Coronado. Realmente el progresismo las convierte en centrales una vez más dentro del consenso político y social que se estaba celebrando en ese momento y que duró muy poco, por otra parte, ¿no? Después del bienio vuelve a relanzarse, a renovar su imagen. De la mano, en este caso, de La democracia respetable, de Emilio Castelar, con la publicación de su Galería de Poetisas Españolas, publicada en 1857 en las páginas de La Discusión. Se trataba de un proyecto antiguo en que la escritora iba retratando, desde hace tiempo lo había empezado, pero ahora lo empieza a publicar sistemáticamente, retrató a las principales escritoras, Josefa Massanés, empezando por ella, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Robustiana Armiño, Ángela Crassi, ¿vale? Y enlazando con todas ellas una especie de contracanon, ¿no? Literario nacional, contrario al canon nacional masculino, ¿no? Bien, en este segundo giro personal y político, la escritora atenuaba, decía, sus quejas, la cito, dejando de causar a la sociedad, de acusar a la sociedad o desafiar al hombre, pero sin dejar de apostar por todo lo que representaba una tradición literaria escrita por mujeres buenas e inteligentes, como ella se refería sobre todo a Robustiana Armiño. La figura de Santa Teresa, de nuevo, fue precisamente la que le dotó de continuidad, la que le permitió transitar entre la mujer superior abocada a la soledad y la esposa virtuosa, sentimentalmente completa y complementada. Y este es el contexto en el que se pinta este cuadro, en esta tercera redefinición de sí misma, que aunque era una redefinición un poco tramposa, pero se reinventa como esposa, como madre, enlutada porque había muerto su primer hijo. Una mujer de afectos razonables, reformista, española. No era ya la escritora genial, sino la poetisa cristiana, amante de su marido y de sus hijos, pero que no por ello renunciaba a su proyección pública como reformadora social y política. La biografía de Castelar introducía la galería de poetisas, la consideraba heredera de la revolución, considerándola a Carolina heredera de la revolución teológica, caritativa y pasiva de Santa Teresa. Coronado, junto al resto de escritoras, encarnaban una representación cacofónica de la nueva mujer española, como decía ella, la más mujer. Una mujer reformista que no pertenecía a esa España francesa, en sus palabras, excesiva, pasional y masculinizada en la que se había convertido Madrid y que a veces era Avellaneda. En el primero de los cuadros biográficos y morales que Coronado dedicaba a la figura de Josefa Massanés, enmarcaba perfectamente esta nueva feminidad demócrata, religiosa y sensible española, la suya, la de Santa Teresa, que aunaba juicio y sentimiento, cito, de inspiración verdaderamente cristiana. Esto es todo lo que quiere reflejar este retrato, pero con más juicio que los sabios de Europa. A ella, Massanés, que había moderado pronto su imagen, no aquella de la mujer que se consideraba igual en las facultades espirituales a los hombres, ¿no? A ella le dedicó un «Tú has sabido cantar a Dios como la doctora de Ávila y serás la Santa Teresa de Cataluña». En el segundo, por el contrario, en el segundo retrato, dedicado a Avellaneda, por el contrario, marcaba sus distancias con esta, situándola en un terreno, Avellaneda la situaba en un terreno profundamente inestable, entre lo masculino y lo femenino, decía, entre dos verdades que parecen contrarias entre sí. Esta es su cita, la de ser poeta y poetisa al mismo tiempo. Para acentuar esta aparente contradicción, terminaba cada uno de los 3 artículos que le dedicó con largas transcripciones de la obra de Avellaneda y de Lamartine, en el mismo juego, ¿no? En el mismo juego que había hecho con Safo y con
y con Santa Teresa, ¿no?, para que viéramos esa fusión, ese momento en las que dos verdades opuestas se fusionaban. Ese movimiento alternativo y constante, ¿no? Bien, el triunfo de la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, estoy terminando, abrió un periodo convulso de inestabilidad política y conflictividad social. Supuso el triunfo de la familia liberal y respetable que se había opuesto desde mediados de los años 40 a una monarquía secuestrada por el moderantismo, por la propia reina Isabel II y por su entorno. Diferentes culturas políticas monárquicas y republicanas confluyeron en torno a un proyecto que incluía a todo el diverso espectro político a la izquierda del moderantismo, de ese moderantismo que había secuestrado la corona. Bien, en este contexto, la reapertura del debate sobre la cuestión femenina fue inminente desde los círculos del reformismo social krausista. Carolina Coronado, por su parte, escribía ya poco, pero siguió siendo una figura pública y política muy visible. Fue el estandarte femenino del republicanismo respetable y brilló en la importante movilización femenina en torno al abolicionismo. Uno de esos terrenos del liberalismo avanzado, como el de la filantropía o la educación y la asistencia a las clases obreras, en los que las mujeres estaban llamadas a complementar la labor de los hombres en público. Carolina, junto a Concepción Arenal, de la que escuchasteis el otro día, y a Faustina Sáez de Melgar, fueron las mujeres de la Revolución. Pero el sistema político de la Restauración, desde 1874, trajo consigo una refundación profunda de la cultura nacional que borró las huellas no solo del sexenio revolucionario, sino de toda la cultura nacional isabelina de la que ésta había surgido. Hubo probablemente que salir de España, camino de Portugal, Carolina, en una especie de exilio, ¿no?, exiliada de una España en la que no había ya sitio para estas mujeres románticas, para estas escritoras románticas. Bien, en definitiva, Carolina Coronado acudió a los modelos católicos de la Contrarreforma para transformarlos. Configuró, a través de la figura de Santa Teresa, un discurso profundamente crítico, tanto con la misoginia tridentina del siglo XVII como con la propia revolución liberal que excluía a las mujeres. Coronado fue producto de su tiempo. No apostó tampoco por la ciudadanía plena y por los derechos políticos de las mujeres, repito, fue producto de su tiempo. Pero sí se propuso a sí misma y a la tradición de escritoras que ella pretendía capitalizar como seres de afectos razonables, seres razonables. Una expresión de Mónica Bolufer, afectos razonables. Seres autónomos y seres dignos, que reubicándose dentro de ese justo medio entre la emancipación completa y su esclavitud, la esclavitud de las mujeres, reclamaban su incorporación a un proyecto nacional de progreso y redentor de las mujeres. El romanticismo y todos sus excesos se habían proyectado sobre ellas y sobre la feminidad en general con severidad, se lo habían puesto difícil. Sin embargo, probablemente también les había ofrecido la posibilidad de representar la contradicción en la que se les situaba la nueva sociedad liberal, dentro y fuera de la misma al mismo tiempo, como individuos, como potenciales genios, como mujeres. La posibilidad de encarnar seres híbridos, mezclados, que invadían la masculinidad por momentos, que se replegaban en su feminidad casi siempre. Proyectó Carolina Coronado una visión de sí misma, de la feminidad y de la feminidad moderna, profundamente irónica y contradictoria, porque como ella, como ya hemos visto, como ella había escrito sobre Avellaneda, a veces podían ver reunidas dos verdades que aparentemente eran contradictorias. Avellaneda era hombre y mujer, poeta y poetisa, como hemos dicho al tiempo, pero también como Safo y Santa Teresa, dos mujeres aparentemente antagónicas, que compartían, sin embargo, una sola feminidad esencial y virtuosa. A mí me parece que esta es una herencia profundamente subversiva y fundamental para las mujeres que seguimos cuestionando los significados de la categoría mujer sin poder dejar de identificarnos con ella, como Carolina Coronado. Bien, muchas gracias.